Tengo dos personas muy importantes a mi corazón para esta sesión. Yo voy a estar aquí acompañándolas. Vamos a estar haciendo unas preguntas bien interesantes, bien importantes. Les sugiero, saquen ese cuaderno, saquen ese lapicero, vamos a anotar, saquen ese celular, porque esto va a estar buenísimo. Y yo quiero con esto invitar a Josefina y Dora. Pasen por acá, un aplauso por la vida de Josefina y Dora. Me encanta. Bienvenida José, bienvenida Dorita, ¿cómo están? Gracias, gracias. Uy, te cuento que esto es fuerte. O sea, le decía, una cosa es cantar, pero otra cosa es estar aquí sentada hablando. Sí, es muy diferente. Pero José, bien. ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por permitirme estar acá, porque de verdad que tuve una semana bastante delicada de salud, pero bueno, la gloria para Dios. Yo le estaba diciendo a José y sentada, tú te desmayas y yo te dejo ahí. Tú te desmayas y tú te quedas ahí, yo no te voy a ayudar. Pero eso no va a gracias pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Ahí correría todo el mundo a ayudar a José, pero es muy lindo porque José, sé que tuviste una semana difícil, pero aquí estás para la gloria de Dios y yo sé que es muy bueno lo que vamos a poder escuchar de ustedes. Y la particularidad, ¿por qué está José y Dora sentadas aquí al lado mío? José y Dora son dos mujeres casadas, pero están casadas dentro de esa etapa en etapas un poco diferentes. José ya lleva muchos más años en su matrimonio, de pronto experiencias muy diferentes a las de Dora, una hija ya mayor. Dora apenas lleva 5 años de matrimonio, ¿verdad? 5. Tiene 2 hijitos chiquitos. Así que pensamos en ellas dos porque dentro de la etapa del matrimonio, ellas están como en subetapas diferentes. Así que si tú eres mamá primeriza o si eres una mamá que tiene niños chiquitos o si eres una mamá ya de una adolescente casi joven adulta, pues es muy interesante todo eso. Y yo tengo unas preguntas para ustedes porque me encantaría poder conversarlas, que esto fuera una conversación. Y es como eso que estábamos hablando ayer, de la soltería pasamos a casarnos. Y yo creo que siempre llega un momento, pues no lo he vivido, pero creo que ustedes que sí lo han vivido, cuando llegan al momento de tomar la decisión de casarse, les pidieron matrimonio, y ustedes, ese momento, ¿te quieres casar conmigo? Ay, sí, ay, no sé qué hacer. Es cómo dieron el paso de mujer soltera, ojo, de mujer soltera a novia a casarse. O sea, ¿qué pauta, José, seguiste tú para tomar esa decisión? Ninguna. Pues ninguna, de verdad que cuando tomamos esa decisión, yo no invité a Dios a esa celebración. O sea, es una decisión que uno toma en sus fuerzas y uno mismo planea todo, o sea, uno es el árbitro y dueño de esas decisiones. Pero de pronto haciendo un poquito de contexto también de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de hogares disfuncionales. En mi caso, mi mamá, mi papá vivían juntos y soy la número 11 de 11 hermanos, 7 mujeres, 4 hombres. Yo soy la menor de todas y bueno, mi mamá sí dio todo su 50% que le correspondía en afecto, amor, cuidado, pero de pronto mi papá no. Mi papá fue una persona ausente emocionalmente en mi vida y eso, obviamente, eso lo lleva a uno a querer llenar esos vacíos que uno tiene ahí en el corazón y que es como una constante de que el ser humano no puede vivir con esos vacíos, ¿verdad? Y tiende entonces a buscarse al caballero que cree que le va a llenar los vacíos, pero resulta que por ahí no es. Antes de eso yo le puedo decir que tuve 2 o 3 relaciones que no, terminaron de pronto siendo hasta abusadores y tóxicos. Entonces, ¿pero en qué? En la búsqueda de esa satisfacción, de ese llenar. Entonces, O sea, básicamente, José, esa pregunta de qué pautas tomaste, ninguna. Y yo creo que se conecta mucho con lo que Liduvina hablaba ayer. Es un común denominador de que no tomamos, y digo tomamos, hablando como si fuera ustedes, no tomamos esas pautas
para poder tomar esa decisión tan importante en nuestra vida. No sé, Dora, ¿cómo habrá sido esa experiencia para ti? Bueno, yo para responder esa pregunta primero tengo que contarles un poquito el contexto. En mi caso sí invité al Señor. Antes de casarme, yo fui 4 años antes cristiana, bueno, pero digamos que empecé del mundo y como todas vivimos problemas de autoestima, como decía José, faltantes, cosas que tenemos que trabajar. En mi caso, como en mí me pasó algo diferente, porque yo me sentía patito feo y de hecho yo no fui noviera, o sea, yo no tuve muchos novios, entonces como nadie le prestaba atención, me dediqué a estudiar y dije, bueno, voy a sacar adelante mi carrera porque esto es lo que va a hablar de mí. En ese momento fue como mi regalo y yo le dediqué el esfuerzo. Cuando yo conocí al Señor, yo empecé, venía ya de una relación un poco distinta, difícil, porque estuve noviada en el mundo y bueno, conocí al Señor, decidí dejar todo a un lado, porque en mi mente siempre había un faltante, quiero tener un novio, quiero casarme, y eso no me dejaba tranquila, o sea, era un chichicheo permanente diciendo quiero esto, y créanme que hoy en día a veces me toca también lidiar con esas cosas en la mente de que el cassette empieza a seguir rodando, pero bueno, ahí vamos hablando más adelante. Y cuando yo conozco al Señor, yo me dedico 100% al Señor, o sea, fue mi vida 100% a Él. De hecho, con mi esposo era una historia bastante larga, de más de 12 años, pero cuando nosotros lo conocimos, él tuvo fuimos muy buenos amigos. Entonces, digamos que en ese momento de soltería nosotros hicimos las cosas bien. ¿Por qué hicimos bien? Porque él estuvo dedicado 100% en ese momento en la iglesia donde él se encontraba a servirle al Señor y donde yo estaba también sirviendo al Señor. Entonces, cuando decidimos realmente juntarnos, nosotros cada uno llegamos, ayunamos, oramos, pedimos consejo a todas las personas que nos rodeaban y así pudimos como tener una decisión clara de que fue Dios el que nos dijo, sí, yo apruebo esta relación y vamos para adelante. Y realmente cuando tomamos la decisión de casarnos, o sea, la verdad es que fue algo totalmente de parte de Dios, o sea, fue impresionante. Pero bueno, ahí vamos a seguir contando la historia. A mí me encanta porque son 2 eventos completamente diferentes, son 2 experiencias completamente diferentes, pero miren al lugar al que ambas han llegado. Y eso me pone a pensar, tú hablabas una cosa y tú decías, Dorita, que tú estabas caminando en tu soltería, estabas congregándote con Dios. José comentaba que ella no tomó ningún tipo de pauta, no invitó ni siquiera a Dios al tema de la toma de esa decisión. Pero ahora entrando ya en el matrimonio, casadas. José, ¿cuántos años tienes de casada tú? 23 años. Y tú tienes 5 años. A mí me encantaría saber desde el inicio de lo que tú has vivido, José, desde el inicio de lo que ha sido tu matrimonio hasta el día de hoy, la misma pregunta va para ti ahorita, ¿qué evento puedes decir que te ha marcado como pareja? Y no solamente que te ha marcado, sino cómo enfrentaste ese evento teniendo en cuenta que desde el primer momento que tomaste la decisión no invitaste a Dios a esa decisión. Bueno, como les decía, uno viene con tantos vacíos en su corazón y resulta que cree encontrar en esa pareja llenar esos vacíos, pero resulta que esa pareja también venía con los vacíos de él, ¿cierto? Entonces, como dice nuestro pastor, 2 pulgas y ni un perro. Entonces él, obviamente también, sí quiso llenar sus vacíos aún después del matrimonio. Obviamente con infidelidad, de verdad. Entonces, no es fácil y esa es una de las cosas que uno más le duele como mujer, porque como mujer nosotros ¿qué buscamos? Sentirnos seguras, sentirnos amadas, sentirnos cuidadas, sentirnos protegidas. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de situación, uno ¿cómo se siente? Se siente rechazado, se siente feo, se siente y lo peor, que uno tiene la culpa. Entonces empieza las mujeres a crear su propio plan para
supuestamente arreglar el matrimonio. Entonces ahí entran las cirugías, ahí entran las dietas, ahí entra una cantidad de locuras que todo eso que tú haces, tu inteligencia, tu atractivo, eso no sirve de absolutamente nada porque el problema sigue existiendo. Pero algo muy importante que yo aprendí al final es que eso no era mi culpa. Cada quien trae lo suyo al matrimonio, pero cada quien es responsable de eso con lo que viene, con ese paquete que ya viene. O sea, que tú pudieras decir que lo más difícil que tú pudiste enfrentar fue la infidelidad. Sí. Y lo enfrentaste de la manera completamente diferente a como iniciaste el matrimonio. Pues yo no les puedo decir que lo enfrenté de rodillas o que le pedí al Señor que no, armé mi propia estrategia, lo que te dije, armé mi propia estrategia de salvar mi matrimonio, pero eso no funcionó. Wow. Siguieron los mismos problemas. O sea, del inicio del matrimonio al problema que llegó de la infidelidad. Y yo creo que una de las cosas más importantes que nosotras pues nos podemos llevar al día de hoy es que de los errores que otras vivieron, y por eso me encanta que las historias sean como polos opuestos, es que nos podemos identificar en ciertas cosas de cada una de las dos. Porque yo imagino, Dora, que en tu caso fue algo completamente diferente. El evento de pronto más difícil que enfrentaste en tu matrimonio y cómo tú lo pudiste resolver. Bueno, hay una cosa bastante interesante que quiero acotar aquí, y es que nosotras cuando hacemos las cosas bien, que decimos, no, yo hice esto, Dios me dijo esto, voy a hacer. Lo estoy hablando desde la perspectiva en la que soy cristiana. Nosotros esperamos y venimos con una maleta cargada de expectativas. Entonces pensábamos que, ay, el esposo es o el príncipe azul, y lo es, el príncipe azul, y uno también se dice, cree en la princesa verde, rosada, bueno, pongámosle rosada, sí. ¿Y qué pasa? Que encontramos dos mundos diferentes. Resulta que cuando nos casamos todos vamos a trabajar por esta visión, yo sigo tu visión, desde mi perspectiva le digo a mi esposo, yo voy a seguir adelante contigo, yo creo en tu visión y vamos adelante. Pero cuando empezamos en el día a día, empezamos a vivir, es que a él no le gusta la comida de esa forma y a mí sí que, por ahí escuché, o empezaron como pequeñas cosas que a la final, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? Inmadurez. Entonces una de las cosas que a mí más me marcó de nuestro matrimonio fue que teníamos que empezar a lidiar con la inmadurez. O sea, habíamos trabajado mucho en la soltería, en salir adelante. De hecho, ayer cuando hablabas de la soltería me hiciste recordar mucho mi soltería. Yo hice todos esos pasos, propósito, las emociones, incluso, bueno, las emociones todavía las seguía trabajando, pero ya llegué como un poquito más calmada y trabajé las finanzas. Yo venía trabajando espectacular y de pronto en ese momento cuando empezamos a construir nuestro matrimonio, pues yo, como les decía ahorita, una parte muy específica de mi vida, había trabajado por mi sueño de trabajar. Yo soy ingeniera de sistemas y ganándome un sueldo espectacular. Y tú te imaginas con la maleta de expectativas, dices, me va a ir bien porque yo hice todo al pie de la letra como el Señor me dijo. Wow. Y resultó que vino la escasez, me quedé sin trabajo, mi esposo le tocaba empezar él solo a llevar la carga financiera. Y en mi mente empezó la batalla de que es que yo no puedo ser dependiente de mi esposo, es que yo quiero trabajar. Y entonces fue un proceso que de 3 años, en ese proceso tuve mis 2 hijos, en el que Dios tuvo que trabajar mi orgullo para aprender a depender de mi esposo, quitarme esa idea preconcebida, porque son ideas también que vienen del mundo. El mundo te enseña, es que tú tienes que surgir, tú quieres que salir adelante, pero nos olvidamos mucho de lo que Dios realmente tiene para nosotras. Entonces, el plan de Dios, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cerramos la puerta, pero como tú eres hija de Dios y tú eres un padre y tienes un padre que te ama y te disciplina, Él tiene que tratar contigo porque Él no le agrada eso de ti. Entonces, por eso, en mi matrimonio lo que más me ha marcado es lo que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, no solo en la vida de mi esposo, sino en mi vida.
pero ha sido un proceso muy genial. Me encanta algo que acabas de decir y es la maleta de las expectativas. Me encanta eso porque, pues, la siguiente pregunta es algo que va ligado con lo que hablábamos ayer y es los sueños que a veces debemos enterrar al momento de casarnos. Esas expectativas, esa visión de vida, yo voy a trabajar, como ahorita decías, yo voy a trabajar y yo voy a ir a la par de mi esposo y yo le voy a ayudar y esto va a ser una carga compartida. Dios a veces dice, no. O sea, hay algo que tengo que enseñar a tu corazón en el caso de Dora. No estoy diciendo que ese sea el caso de todo el mundo, pero ¿cómo fue que pudiste enfrentar, José, el hecho de abandonar tus sueños, tus planes, para comenzar a desarrollar tantos roles al mismo tiempo? Porque en realidad entras a ser esposa, dentro de poco madre, ama de casa, también eres empleada porque trabajas. ¿Cómo de pronto fue enfrentar ese hecho de abandonar tus sueños? De pronto no estoy diciendo por siempre, pero por un momento mientras que entrabas en esta nueva etapa de tu vida. Bueno, yo no puedo decir que abandoné mis sueños, porque yo me casé a los 27 años, tampoco me casé tan joven. Y cuando me casé, pues ya yo había cumplido pues lo que básicamente toda mujer quiere, que es terminar una carrera, trabajar. Ya yo estaba trabajando. Yo empecé a trabajar a los 21 años y me acuerdo que el primer día de trabajo me sentaron en una junta con un pocotón de gerentes y uno de los señores me dijo, ¿y usted salió de la cuna a trabajar? Porque sí, me mandaron a esa reunión y realmente de pronto yo ni tenía que estar ahí, pero bueno, yo estuve ahí y sí, uno se ve enfrentado a muchas situaciones que no crean, le crean en uno madurez, no la madurez que de pronto viene de Dios, pero sí cierto tipo de madurez para enfrentar cosas, sobre todo en un hogar cuando los dos no caminamos en la misma dirección. Bueno, en mis años de matrimonio, pues muchas dificultades. A los 15 días de yo estar casada, pues yo me regresé para donde mi mamá, porque eso no lo soporté de verdad. Pero ¿quién reconoce? O sea, a uno que, Ibiza, por favor. A uno en su casa, o sea, como que eso es como una derrota, ¿cierto? Entonces, a uno no le gusta reconocerse derrotado y eso da vergüenza. Entonces, estar en su casa con la familia, bueno, y tú no estás recién casada, ¿y tú qué haces aquí? Váyase para su casa. Entonces, sí. Y es muy difícil, pero todo eso, yo pienso que todo eso pasa porque nosotros no conocemos el plan de Dios en nuestra vida. Y yo cuando estábamos en nuestras charlas, precharlas con Vicky, yo le decía, todas las empresas tienen un plan, digamos que es un plan estructural en donde ellos plasman su visión, su misión, sus objetivos, ¿verdad? Y que todos los empleados tienen que conocer ese plan para poder alcanzar las mismas metas. Así es el plan de Dios con nosotros. El problema es que en una empresa te lo comunican. Acá Dios no te lo comunica, tú tienes que buscar la presencia de Dios para conocer ese plan. Y eso es lo que nosotros finalmente nos termina edificando, André. Wow, me encanta eso y me encanta el hecho de que dijo que a los 15 días se regresó a la casa de sus padres. Sí. Me encanta porque, bueno, José, yo no conocía eso de ti, wow, estoy procesando eso, eso te lo voy a preguntar después, ¿cómo se resolvió eso? ¿Era que te echaron de la casa después, que tú casas aquí, vete para tu casa, tú estás casada? ¿Cómo hay que buscar un abogado? Me encanta. No, me regresé a enfrentar la situación. No había otra manera. Me encanta porque estas sesiones son tan vulnerables. Me encanta porque podemos hablar aquí, como dirían así, sin pelos en la lengua, a hablar nuestra realidad. Y Dorita, yo sé que para ti, yo he escuchado la historia, de pronto no tanto de tu matrimonio, sino de tus embarazos. Y sé que no fue una historia fácil, no fue algo muy duro, pero tú estabas hablando ahorita de la maleta de las expectativas y yo sé que tú sabes, a la pregunta que voy a ir contigo es, ¿cómo hiciste tú? De pronto no los abandonaste enseguida que entraste al matrimonio, pero y tampoco es abandonar, sino de pronto ponerlos en pausa. ¿Cómo enfrentaste tú eso, el hecho de que te tocó poner en pausa o guardar esa maleta de expectativas y sueños por un tiempo? Bueno, digamos que cuando
cuando tenemos esas expectativas, por ejemplo, nosotros siempre tenemos como unas expectativas, como una lista de cosas. Entonces, viajar, check. Tener un trabajo, check. Entonces, cuando desde pequeñitos nos meten la idea, un esposo espectacular, check. La idea de que no, en mis embarazos yo voy a tener un parto natural, voy a hacer fitness, voy a comer nutritivamente, con nutricionista y todo, check. Pero resulta que a veces no siempre es así. Por ejemplo, en mi primer embarazo, mi hijo pues vino un poquito antes de tiempo y bueno, tocó enfrentar como esa etapa de ser un poquito prematuro. Y para nosotros, o sea, para mi esposo y para mí fue bastante fuerte porque nosotros queríamos que nuestro hijo fuera bien, o sea, todos tenemos siempre como esa expectativa de que queremos que estén bien. Y después llega mi segundo hijo, tuve 3 meses de reposo absoluto, esos fueron tremendos. No podía pararme, aquí en paréntesis, no podía pararme, muchas veces tuve que estar en la clínica. Pero fíjate que mis sueños desde antes de casarme eran un esposo cristiano, que los embarazos fueran excelentes, que viviéramos financieramente bien, pero resulta que estaba viendo lo contrario. Y entonces entró como en mí como la duda, Señor, pero te servimos. Señor, pero ¿por qué esto? Señor, ¿por qué mis hijos tienen que pasar por esto? Entonces resulta que, ¿cómo lo pude resolver? Ahí fue donde realmente yo dije, no, realmente estos sueños que yo tenía para mi vida no son mis sueños, no eran sueños que venían realmente de parte de Dios. Wow. Pero resulta que a veces nosotros creemos que cuando pasamos por dificultades o por cosas terribles, creemos que no es la voluntad de Dios, pero resulta que sí lo es. Y todo con un propósito. Eso me hace acordar lo que dice en Romanos 8:28. Y todo lo que ocurre o coopera para el bien de los que Dios, a los que ama. Y pues para nosotros fue ese versículo clave, porque sabíamos que a pesar de que pasábamos por la dificultad, por la escasez, sabíamos que tenemos y aprendimos a ver a Dios como proveedor, a ver a Dios como sanador, a ver a Dios como el que está con nosotros, batallando junto con nosotros, y lo veíamos palpable, o sea, veíamos en cada situación cómo se iban presentando, se iban resolviendo, y fue para mí entender de que mis sueños no son necesariamente los que realmente son los de Dios, porque resulta que los sueños de Dios van más allá de lo que nosotros pensamos. Los sueños de Dios van más allá para que cuando en un futuro una mujer que pase por un problema de un reposo absoluto, ahí voy a estar yo para apoyarla. Y ahí es donde uno empieza a entender realmente la sabiduría de Dios. O sea, es que Dios es sabio. A veces nosotros le ponemos la traba, Señor, pero es que ¿tú por qué me haces pasar por eso? Esas eran mis luchas. Señor, pero ¿por qué nos haces pasar por esto? Si nosotros te servimos, oramos, ayunamos. Pero resulta que los planes de Dios son mucho más altos, porque Él quiere un futuro y una esperanza para cada una de nosotras. Entonces, la gloria es para Él, simplemente. Tú pudieras decir que lo que te sucedió a ti al momento, de pronto el rol de madre, cuando tú estuviste esos 3 meses en reposo, era una manera de Dios de reenfocar todo lo que tú traías, que eran tus expectativas, y dijo, estas no son mis expectativas para ti son estas. Y la mayoría del tiempo nuestras expectativas, como decía ahorita, están enfocadas en ciertos logros, pero Dios va más profundo, Dios va al corazón, a lo que contiene nuestro corazón y nuestro carácter. Y me encanta que hablaras de hijos, porque sé que acá hay muchas madres, ustedes dos son madres, y yo sé que esta etapa, no sé, he escuchado, que esta etapa es compleja. Niños pequeños, ¿cuántos años tiene Mafe? 21 años. Entonces ya es una joven, sí, que de pronto ya pasó la adolescencia. ¿Cómo fue esta etapa de madre para cada uno de ustedes? José se ríe. Pues cuando uno, bueno, yo tuve a Mafe por cesárea, eso fue en el año 2000, me acuerdo cuando fue lo de las Torres Gemelas. Sí, eso marcó ese evento y no, pues yo no siento que haya vivido momentos traumáticos en mi vida de madre, ¿no? Antes
De pronto sí lo que hubo alrededor, que eran las circunstancias propias de mi matrimonio, sí afectaba el de pronto no enternecerme más con mi hija, el tener que salir a trabajar, el tener que dejarla. Eso sí fue bastante difícil porque no encontraba de pronto una persona idónea que me la cuidara, entonces pasó por muchas dificultades. Porque sé que hasta una de las muchachas le puso una cuchara caliente en el pie, o sea, hubo maltrato en alguna de las empleadas que cuando Mafe estaba pequeñita, y Mafe era muy tranquila, o sea, Mafe no era de pronto un terremoto que fuera a ocasionarme traumas y que no, sí fue una niña muy tranquila, pero sí lo que vivimos alrededor, de pronto las infidelidades, la falta de unidad en mi casa, el estar caminando por caminos diferentes. Yo les digo algo, y eso es verdad, cuando el adulterio entra a tu casa, él no viene solo, él viene acompañado con pobreza y con escasez, y eso de verdad que marca tu vida, la vida de tus hijos, obviamente. Y bueno, ahí cuando ya tú sientes que ya tú no puedes más, entonces cuando tú buscas a Dios. Y ese fue mi momento de buscar a Dios, y yo conocí a Dios a los 7 años de casada, y fue un tiempo bien, bien bonito. Alguien me dijo, ¿tú quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Yo dije, ay, sí, claro. Esa fue la manera como me atraparon, sí. Y entonces, bueno, a mí me gustó eso. Yo dije, claro que sí, bueno, ¿y eso cómo se hace? No, mira, te invito a esta iglesia. Bueno, y yo fui, y de ahí empezó ese tiempo con Dios, que de verdad fue un tiempo, para mí fue un tiempo de muerte, porque fue cuando Dios empezó a tratar de verdad las heridas que ahí estaban en mi corazón, y fue un tiempo bonito, fue un tiempo de enamoramiento, un tiempo de tomar decisiones. Pero en ese tiempo no cambió mi matrimonio, no. Pasaron 7 años más. Wow. Pero esos 7 años fueron 7 años de crecimiento, fueron 7 años de espera, en donde yo sé que muchas de ustedes pueden estar pasando por uno de esos 7 años, pero ¿cómo es tu actitud en esos 7 años? Wow. ¿Cómo es tu actitud? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues destruyendo o te estás edificando tú? Porque el objetivo es de que a pesar de todo, ustedes salgan edificadas de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la felicidad no te la dan las personas, la felicidad te la da el Señor. Y eso está más que verificado por todos los teólogos y científicos. Así es. Perdón. Así es, y me encanta lo que acaba de decir, porque en el matrimonio se sigue construyendo ese hogar del que estábamos hablando ayer, ¿cierto? Se sigue construyendo esa casa que venimos construyendo, deberíamos venir construyendo desde una soltería. Así que, Dorita, con el tema de tus hijos, tú hablabas de que llegó cierto momento, a ti te tocó, pues no te tocó, sino que perdiste tu trabajo y te tocó impulsar a Jorge, te tocó llevarlo pues hacia adelante, renunciando a ciertas cosas, y también para tus hijos. Para ti, ¿cómo se vio o cómo se ve esa etapa de madre? Hay una cosa que quiero también, pasa es que mi vida de soltera fue clave para lo que hoy he vivido en el matrimonio. Así es. Yo forjé una relación con Dios muy bonita. En el caso mío, yo venía de que, pues yo vivía en ese momento en Bogotá cuando conocí al Señor, y tenía la oportunidad, o sea, es que nosotros las mujeres solteras tenemos tiempo de todo. Me va a decir mentira, pero sí, la tenemos. Yo sacaba tiempo para Dios de 1 hora diaria, y yo era feliz, entregada con mis alabanzas en las madrugadas, orando al Señor. En ese tiempo de soledad con mi Señor, yo forjé una relación donde empecé a aprenderme la Biblia, donde empecé a conocer lo que Dios tenía para mi vida, para mis cosas. Entonces,
cuando yo llegué al matrimonio y empecé, bueno, la vida de casada fue bastante interesante. Cuando nosotros nos casamos, como a los 6 meses, yo quedé embarazada de Dani. Y, o sea, fue como que tuve un tiempo donde estaba con Dios, pero nació Dani. Cuando uno tiene un hijo recién nacido, uno no tiene tiempo de nada. O sea, se perdió mi tiempo de devocional con Dios en las madrugadas. Yo a veces llorando, me acuerdo yo, Señor, ¿a qué hora voy a dedicarte tiempo para orar la Biblia? Y esa era mi lucha, como que, ay, no tengo tiempo porque, o sea, tienes un bebé, está 24/7. Y me recuerdo mucho esa etapa que en ese momento pues no estaba trabajando, yo en ese momento me dedicaba a mi casa. Me acuerdo yo que fue un momento en que Dani estaba dormido, recién nacido, ya tenía varios meses, y yo tenía como con esa sequedad, porque yo había construido una relación con Dios en la que yo me veía con Él todos los días, y de pronto, ¡pum!, se acabó porque no había tiempo. Y yo les digo, yo llegué, estaba ahí, me acuerdo mucho, eso es algo de la vida real. O sea, estaba lavando platos y yo le decía, tenía la alabanza ahí, bueno, Señor, yo qué pena contigo, no me he encontrado contigo. Y yo en ese tiempo no tenía tiempo para escuchar su voz, porque en mi mente había un esquema mental de que tenía que sentarme en una silla a orar, ¿sí? Y leer la Biblia al lado. Pero resulta que el Señor en ese momento me dice, es que yo estoy contigo todo el tiempo, ¿sí? O sea, tenemos una relación todavía, pero tú eres la que te estás alejando, me dijo así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba en mi mente con un esquema mental de cómo debía ser un devocional, pero resulta que en mi día a día, mi rol de mamá y de esposa no me lo permitía. Entonces, tenía que sí o sí meter a Dios de cabeza en todo lo que estaba haciendo. Entonces, a partir de ahí, realmente mi vida cambió. O sea, yo me acuerdo mucho en la soltería, y eso me lo recordó en ese momento Dios, yo cuando camino del trabajo al Transmilenio, porque yo cogía Transmilenio en Bogotá, yo me acuerdo mucho que iba con mis alabanzas y hablaba con Dios, le decía, ay Dios, imagínate, porque yo me sentía sola en Bogotá, y cuando yo llego aquí y me dice, Señor, es que tú te has alejado de mí, yo me acordé enseguida de ese momento, el Señor me trajo a la mente cuando hablábamos, cuando íbamos caminando. Entonces yo decía, no, es que yo no estoy metiendo a Dios aquí en mi día a día. Y pues eso es una labor bastante interesante, porque cuando nosotros somos mamás, todos estos roles que o sea, te casas y eres mamá, eres esposa, eres también hija, porque también eres también nuera, tú tienes que afrontarlo con mucha paz, con mucha calma, pero también tienes que llevar a Dios a donde tú estés. Él no va a llegar como que, hola, si me puedo meter aquí. No, tú tienes que invitarlo, ¿sí? Invitarlo en tu día a día y que él esté ahí presente y creer que Él está contigo. Porque es que a veces, no, es que si yo te invito, sí, pero ¿será que sí está o no está? No, Él está, ¿sí? Entonces eso es muy importante en este rol de madre, para poder tener esa conexión para poderte estar con Dios, porque son muchos roles, ¿sí? Necesitamos meter a Dios de cabeza en esos roles, porque si no estamos fritas, o sea, no podemos hacer nada. Entonces ahí, en ese tipo de cosas como mamá, ha sido clave meter a Dios en todo. André, ahí me gustaría de pronto también decirles que sí, en el tiempo en que yo conocí del Señor, así como dice ahorita, es verdad. Uno se enamora y se mete de cabeza con Él, y en ese momento el enfoque mío cambió. O sea, ya a mí ni siquiera me interesaba tener un hogar restaurado. Cuando ese enfoque cambió en mí, entonces fue cuando Dios volteó la mirada de José hacia mí, hacia su casa. ¿Por qué? Porque mi enfoque lo puse en Él. Entonces, cuando Dios empieza a mirar lo que tú llamas problemas. Y es lindo lo que dices, porque cuando ya pones el enfoque en Él y le quitas el enfoque a la persona, a la situación, es cuando ya sueltas el control y Dios dice, ok, ya abriste la puerta, ya puedo entrar, ya puedo hacer lo que yo soy experto haciendo. Y hay muchas personas, José, ahora que no sabemos la situación de cada una de ellas. Miren a su alrededor, hay muchas. No sabemos la situación a raíz de lo que les está sucediendo en su casa, si algunas están a punto de tener un divorcio, si algunas están sufriendo infidelidad, si sienten que su vida ha sido puesta en pausa por el hecho de haber tenido hijos, si sienten que se han alejado de Dios por ese mismo hecho, como le sucedió a Dora,
¿qué le pudieran decir a las mujeres que hoy están pasando por lo mismo, que están desanimadas, que quieren tirar la toalla, que capaz, y uno va a preguntar que quién está desanimada aquí? Eso ya es algo entre tú y Dios, pero creo que las palabras de estas dos mujeres que han tenido matrimonios completamente diferentes, creo que va a poder animar tu vida. Así que, José, ¿tú qué les pudieras decir a esas mujeres que están pasando por lo mismo que pasaste tú? Bueno, yo les daría mi primer consejo, y es que si ustedes se van a rendir, ríndanse en los pies del Señor. No se rindan antes, o sea, no dejen que el enemigo está antes de la meta. O sea, si ustedes se van a rendir, cojan fuerza porque Dios no las da. Corran y ríndanse, pero en los pies del Señor. Ese es mi primer consejo que yo les puedo dar frente a cualquier circunstancia de la vida. Si se van a rendir, ríndanse en la presencia de Dios. Qué gran consejo. Yo creo que esa es la base de toda la sabiduría, ¿no? Esa es la base de todo lo que van a escuchar, que todas van a hablar. Vamos a llegar siempre a eso. Ahorita, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que sienten que han tenido que poner en pausa sus sueños? Bueno, primeramente, como decía José, o sea, la búsqueda del Señor es la clave para la sabiduría. Si no buscamos al Señor, no va a haber sabiduría, no vamos a saber cómo enfrentar las situaciones o los problemas. Entonces, cuando tenemos esa búsqueda del Señor, el Señor empieza a traer en ti los sueños que realmente son de Él. Amén. En el caso de nosotros, por ejemplo, mis sueños antes eran como, cuando estamos solteras, y por eso me gusta hablar mucho de las solteras, porque estoy un poquito más cercana. Aquí las tienes, háblales. Sí, cuando estaba en ese tiempo, cuando uno está soltera, uno piensa, no, yo quiero hacer esto, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero cuando tú estás casada, tú tienes que hacer, yo quiero, pero con mi esposo. No piensas por uno, sino por dos. Ah, exactamente. O sea, los sueños míos tienen que también ver qué está pensando mi esposo, qué está soñando él. ¿Sí? Incluso también no solamente para nosotros para las solteras, sino también para nosotros las casadas. Tenemos que empezar a ver qué está soñando mi esposo. Yo diría que también es muy importante, y otro consejo para que no tires la toalla, también retomando el tema de José, es aprender a perseverar. A veces nos quedamos que, no, es que él tiene la culpa, pero resulta que también yo la puedo tener. Y entonces nos quedamos, no, esto se acabó. Eso es lo que piensan todas enseguida, no, se acabó. Pero cuando nosotros aprendemos a perseverar, sabemos que en ese camino de esperar, como esperó José 7 años después, sabemos que hemos perseverado, llegaremos al final de la carrera, que es tener un matrimonio para que glorifique a Dios. Así es. ¿Sí? Entonces es muy importante que aprendamos a perseverar. Y otra cosa también muy rápida que es clave, yo diría, niñas, apréndanse la Biblia. No te lo estoy diciendo que se la aprendan de memoria. En el caso mío, yo no tenía tiempo de leer la Biblia, pero muchas de las cosas que leí cuando fui soltera me sirvieron en mi tiempo más difícil, porque en ese momento recordaba los versículos de la Biblia. Dios traía a mi memoria esos versículos que había leído en mi interior. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no tenía de pronto la oportunidad de buscar cuál es el versículo que necesito para este día, no. Dios traía a mi mente esos versículos porque los había leído en mi interior. Y es muy importante que siempre vivamos conectadas con esa palabra de Dios, porque ahí realmente reside la sabiduría. O sea, que tú pudieras decir que tu relación con Dios fundamentó tu relación matrimonial. Exactamente. Si no fuera por Dios, de hecho, mi esposo y yo tenemos algo muy especial. Cuando hay dificultades o problemas, nosotros decimos, bueno, yo no sé cómo se va a resolver, pero lo que sí sabemos es que Dios nos trajo aquí a los dos, nos unió. Sí, y eso ha sido para nosotros clave, porque cada vez que recordamos, fue Dios quien nos unió, es como más llevadera la cosa. ¿Sí? Y vamos resolviendo las cosas más sencillas porque estamos trayendo a Dios en ese problema. Entonces eso es muy clave, que tengamos a Dios en todo. Y lo otro es que siempre debemos tener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido siempre va a buscar a Dios. Las solteras que están, o las mujeres casadas, si quieren ser infiel, sean infiel, pero con Dios, no con otros hombres. Sí, busquen a Dios. De ahí van a salir completamente edificadas. Y es la mejor infidelidad eso, para que busquen a Dios. Lo otro consejo.
Dale duro, José, dale duro. Esto no se logra sola. Yo le doy gracias a Dios por la vida de una amiga muy especial que yo tengo, ella se llama Maribel. Fue una mujer que me ha acompañado en todos estos años, como Erika, que también estuvo conmigo batallando un tiempo, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de Maribel y yo la quiero honrar a ella porque ella ha sido de verdad un gran apoyo, y también esta iglesia, porque si yo no hubiera llegado aquí, yo creo que yo estuviera presa o muerta. No sé, pero le doy gracias al pastor, a Vicky, de verdad que han sido unas personas transparentes. Ellos no se ponen máscara, o sea, como son ellos, así como ustedes los ven, ellos son así. Y bueno, y yo bendigo esta casa y de verdad que ustedes están en buenas manos, en buenas manos. Qué lindo que aunque empezaron como dos historias diferentes, la gracia de Dios las trajo hasta acá. La gracia de Dios las trajo hasta la sanidad, la gracia de Dios las trajo hasta matrimonios felices. Y así como José dice que fue bendecida por otras personas, José bendice la vida de otras personas, incluida yo. Así que habla duro. Así es, hablar. Así es. Un aplauso. A mí me gustaría cerrar este momento orando, que Dorita nos pueda guiar a nosotros en oración, por aquellas personas que sienten que su matrimonio necesita una línea de rescate, por aquellas solteras que sueñan con un matrimonio algún día. Qué chévere que nosotras podamos escuchar de mujeres que han pasado por situaciones muy diferentes a nosotras, que nosotros de pronto no quisiéramos vivir, que de pronto no están en nuestros planes, pero que Dios tiene un propósito con eso, y saber que juntas, como decía José, tener una hermana que te ayude cuando tú te caigas, está ahí para levantarte. Así que, ahorita, ¿por qué no oras por nosotros?